Estamos en vivo. Muy buenos días tengan todos el día de hoy. Gracias por acompañarnos a nuestro tercer taller del seminario TEMEC TIPAT sobre oportunidades de comercio internacional. El día de hoy tenemos el agrado de tener un panel sobre comercio electrónico. Antes de pasar la palabra a Cindy Rayo, directora general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, les queremos recordar que sus preguntas y comentarios las recibiremos durante la sesión en el correo electrónico seminariotemec@economia.gov.mx o con el hashtag seminarioeconomiamx. Sin más por el momento, Cindy, adelante por favor con la presentación de tus panelistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. Buenos días a todos. Iniciaremos este taller con una remembranza de la primera parte del seminario del capítulo de comercio digital y después le daremos la palabra a tres invitados de lujo que hoy nos acompañan. Hace 25 años, cuando se negoció el Telecán, no se visualizaba el impacto que tendrían las tecnologías de la información y las comunicaciones como palancas de crecimiento y desarrollo de nuestra economía. El avance tecnológico que había en aquel entonces no demandaba poner especial atención a temas relacionados con el comercio electrónico, pero como resultado de la adopción e implementación de estas nuevas tecnologías, del surgimiento de plataformas digitales y propiamente del Internet, y sobre todo de la forma de llevar a cabo el intercambio comercial, es que en los últimos tratados que ha suscrito México se han negociado disciplinas que buscan establecer reglas claras que brinden certidumbre y eliminen todo tipo de obstáculos para el desarrollo del comercio digital. También la configuración del comercio actual cambió conforme se fueron integrando las cadenas globales de valor, conforme fueron surgiendo nuevos modelos de negocios para el intercambio de bienes y servicios y conforme se fueron modificando los hábitos de consumo a nivel internacional a partir de la aparición de las redes sociales, la innovación aplicada a las comunicaciones móviles y a los teléfonos inteligentes. Esto incentivó a las empresas a entrar en un ecosistema digital que, si bien está en un constante cambio y que presenta una evolución continua, ha fortalecido la competencia en los diferentes sectores económicos, beneficiando así tanto a los consumidores como a los proveedores de bienes y servicios que participan en estas actividades. Como respuesta a esta nueva tendencia comercial, fue necesario actualizar el marco jurídico nacional en materia de comercio digital y con ello crear un conjunto de reglas aplicables a la realidad actual. Dado que en el Telecán no se tenían disposiciones específicas sobre comercio digital, fue necesario incluir un capítulo para hacer frente a esa configuración comercial que desconocía fronteras físicas, así como incentivar el uso de las nuevas tecnologías que día a día transforman la manera de hacer negocios. Frente a esta realidad, se hizo necesario negociar el capítulo 14 sobre comercio electrónico del TIPAT y posteriormente el capítulo 19 sobre comercio digital del TEMEC. A lo largo de este seminario se abordarán desde un enfoque práctico las principales disciplinas que contienen estos capítulos y que hoy adquieren especial relevancia en medio de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Hoy, más que nunca, el comercio electrónico se ha convertido en un motor esencial para la recuperación de la actividad económica en México, tanto para proveedores de servicios y productos como para los consumidores, en un escenario enmarcado por la pandemia. En esta coyuntura, se espera que el comercio electrónico siga creciendo y que más pequeñas y medianas empresas se sumen a las ventas en línea. Hay que tener en cuenta que la pandemia generó un cambio en los hábitos de consumo de las personas, quienes, para no salir de sus casas, incrementaron su volumen de compras en línea. Mucha gente que nunca había adquirido cosas por Internet ahora comenzó a hacerlo. En este entorno es que el comercio electrónico de bienes y servicios ha cobrado mayor importancia. En algunos casos ha sido la opción que muchas personas y empresas han encontrado para seguir manteniendo su actividad económica y subsistencia.
Por ello, en estos momentos, contar con un conjunto de reglas como las contenidas en el TEMEC y en el TIPAT que brinden certeza y oportunidades para impulsar el comercio más allá de los canales de compra-venta tradicionales es fundamental para una pronta recuperación económica. Tanto el TEMEC como el TIPAT destacan como instrumentos idóneos para incentivar la utilización de tecnologías de vanguardia para que todas las empresas en la región, especialmente las pymes, modernicen los procesos tradicionales de manufactura e incursionen en la economía digital. Esta nueva realidad también nos impone retos, en los que premia la necesidad de generar e impulsar la innovación de contenidos y productos digitales como medio para transformar la manera en que interactuamos consumidores y empresas. También urge generar en los consumidores cada vez mayor confianza en las transacciones comerciales internacionales a través de medios electrónicos y garantizar a través de reglas claras la protección de los datos personales y la protección de los consumidores. Como ustedes saben, estos capítulos son de los más recientes e innovadores que se han incluido en las negociaciones comerciales que ha tenido México. Sus objetivos primordiales son reconocer el crecimiento económico y las oportunidades proporcionadas por el comercio digital, la importancia de marcos que promuevan la confianza de los consumidores en el comercio digital y promover disposiciones que eviten obstáculos innecesarios para su uso y desarrollo. En cuestiones de facilitación comercial, los capítulos de comercio digital de estos tratados abordan medidas para aceptar la validez legal de las firmas electrónicas y compromisos de aceptación de documentos electrónicos como el equivalente legal en su versión en papel. Especial atención se pone a las pymes. A través de estos capítulos se busca internacionalizar a las pymes para que comercialicen en otros mercados, hacerlas más competitivas, así como facilitar el encadenamiento de las pymes y su integración en las cadenas de suministro regionales. Asimismo, para detonar la importación y exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente, ambos capítulos incluyen compromisos para no imponer aranceles aduaneros u otras cargas a este tipo de transacciones. Otras de las disciplinas que vale la pena también destacar de estos capítulos en estos tratados son aquellas que promueven el marco nacional de las transacciones electrónicas en la región, mediante las cuales se trata de evitar cargas regulatorias innecesarias en las transacciones electrónicas y facilitar las opiniones de las personas interesadas en el desarrollo de su marco legal. En favor del consumidor, estos capítulos también incorporan compromisos sobre el acceso y el uso del Internet para el comercio digital, para que los consumidores puedan conectar sus dispositivos, acceder y usar los servicios y aplicaciones de su elección disponibles en Internet y para que puedan acceder a información sobre las prácticas de administración de redes de sus proveedores de Internet. En el seminario de hoy, nuestros ponentes ahondarán en las oportunidades que se han abierto para hacer negocios y para fomentar la confianza por medio del comercio electrónico transfronterizo, y darán a conocer los beneficios de la autorregulación en materia de protección al consumidor. Para México y sus socios comerciales, la protección al consumidor en línea es medular para ganar su confianza en el comercio digital y para alentarnos a usar ese canal de comercialización y las distintas herramientas que les ofrece el ecosistema digital. Por ello, ambos capítulos contienen obligaciones en materia de protección al consumidor contra prácticas engañosas o fraudulentas, para evitar también que reciban comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas o spams y para proteger su información personal cuando ésta se transfiera transfronterizamente por medios electrónicos. Sin estas garantías, no sería posible que usuarios, consumidores, proveedores y todos los actores que confluyen en el ecosistema del comercio digital realizaran actividades comerciales con plena confianza y tranquilidad. Por último, pero no menos importante, estos capítulos sobre comercio digital y electrónico contenidos en estos tratados
garantizan que los gobiernos no exijan a los inversionistas ni a los proveedores de servicios digitales que usen o ubiquen sus servidores en México o en algún otro país del acuerdo, como condición para la realización de sus negocios. Pues sabemos que la elección de la ubicación geográfica del servidor es una de las primeras decisiones que deben de tomar las pymes antes de lanzar un sitio web. De la mano con este compromiso está el procurar la seguridad en las comunicaciones electrónicas. Y por ello, una de las disposiciones más innovadoras en el capítulo de comercio digital del TEMEC es la dedicada a los asuntos de ciberseguridad, mediante la cual el Gobierno de México se compromete a desarrollar las capacidades de la Guardia Nacional para combatir eficazmente los incidentes de ciberseguridad y reducir las amenazas que afectan a las redes electrónicas. Estamos convencidos que el buen juez por su casa empieza, por lo que con este tipo de disposiciones buscamos alentar a las pymes mexicanas para identificar y protegerse contra los riesgos de ciberseguridad y detectar, responder y recuperarse de este tipo de eventos. Estos y otros puntos que se encuentran en los capítulos de comercio electrónico y de comercio digital del TIPAT y del TEMEC son herramientas fundamentales que permitirán que en México cada vez más usuarios tengan un acceso más democrático a las actividades comerciales que se llevan a cabo en línea, bajo un marco normativo adecuado que contribuya al desarrollo económico nacional. Con el desarrollo de la economía digital, México se beneficiaría de la adopción de las mejores prácticas internacionales e intercambio tecnológico para reducir las brechas actuales. Sin más comentarios, doy paso a nuestros invitados para que nos platiquen sus experiencias, las oportunidades que comienzan a visualizar con el uso de estos acuerdos y los retos que día a día van superando en su implementación. Así que les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de lujo y a todos los que ven esta transmisión y les agradezco su presencia en este seminario sobre comercio digital. Muchas gracias. Y para comenzar la presentación, me voy a permitir presentar a nuestro primer panelista, Samuel Lara. Bienvenido, Samuel. Samuel Lara Sánchez tiene una experiencia profesional de más de 30 años apoyando con asesoría, capacitación y asistencia técnica a pymes en México y Latinoamérica para exportar y diversificar sus mercados. Desde 2016 y como asesor de proyectos especiales en la Dirección General de ProMéxico, fue el creador y desarrollador del modelo de negocios México Exporta en un clic, para apoyar a exportar por medio de cross-border e-commerce. Desde 2009, Samuel Lara es fundador y director general de la empresa de consultoría InTrade International Trade and Marketing Consulting Group, desde la que estableció en el 2020 a la agencia de cross-border e-commerce denominada Exporta en un clic. Asimismo, es autor del libro Hacer sinergia para competir, Red Exporta. Desde 1986, trabajó en los principales organismos de promoción de las exportaciones en México, como el Banco Nacional de Comercio Exterior, ProMéxico y COFOCE. Es experto en comercio exterior y en el desarrollo de sellers para vender en marketplaces globales, Alibaba, Amazon e eBay. Speaker reconocido a nivel nacional e internacional sobre temas de cross-border e-commerce, organizador de eventos y talleres de capacitación en ProMéxico a nivel nacional con los principales marketplaces globales y los proveedores de servicios más importantes para comercio electrónico como UPS, PayPal y Google. Bienvenido, Samuel. Adelante. Muchas gracias, Cindy. En primer lugar, muchas gracias a la Secretaría de Economía por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Lo que yo considero que es no los negocios del futuro, no los negocios del día de hoy, que tenemos que atender, sobre todo cuando tenemos negociados estos acuerdos comerciales,
que nos permiten sin duda poder llegar a muchos países a través de Internet. Y entonces, desde esa perspectiva, para nosotros es muy importante la posibilidad de poder pues dar algunas ideas sobre el tema de cómo podemos llegar a diferentes países a través del comercio electrónico. Les voy a hacer una presentación, estoy compartiendo ahorita, en donde hablaremos principalmente en este momento de las oportunidades de negocio de exportación a Norteamérica por medio del comercio electrónico transfronterizo. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de Comercio, sin duda para las pymes, el comercio electrónico le va a permitir llegar a muchos países y a muchos clientes a nivel internacional. Y esto también les ayuda a ser más competitivos porque pueden llegar con un solo clic a varios países y poder participar con una exportación no nada más a 1 o 2 países, sino a 5, 6, 10 países, porque eso les permite el comercio electrónico. Y si hablamos del comercio electrónico transfronterizo, significa básicamente llegar a esos consumidores digitales internacionales a través de plataformas tecnológicas que les permita hacer una transacción de venta y de compra-venta dentro de su mismo proyecto. Entonces, en ese sentido, el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico ha sido exponencial. En los últimos años ha sido mayor al 20% y sobre todo se está llegando a niveles de 3.5 mil billones de dólares de intercambio, de crecimiento, de intercambio mundial, y se espera que en el 2024 llegue a 6.5 mil billones de dólares. Pero ¿por qué considerar el comercio electrónico transfronterizo como una estrategia internacional a las pymes? Porque en otros países el comercio electrónico ya es una cosa del día a día. O sea, el crecimiento que ha tenido las transacciones, sobre todo de búsqueda de productos de otros países, ha crecido muchísimo. Estas son las cifras. Como vemos cómo el continente de Asia-Pacífico pasó de comprar productos de cross-border de 71 billones de dólares a 476 billones de dólares en tan solo 6 años. Y el caso mismo de Norteamérica, que pasó de 67 billones de dólares a 177 billones. Entonces, el crecimiento de que están cada vez más y más, los países están buscando productos del exterior para poder complementar su oferta. En la última visita que hizo Jack Ma a México en el 2017, él comentaba que venía a México a buscar más productos mexicanos para el mercado chino, porque lamentablemente estaban llegando muchos productos que eran hechos en México, pero eran comercializados por otros países. Entonces, se abría una gran oportunidad y el mercado más grande del mundo, sin duda, es el mercado chino. Pero si hablamos del B2C, un mercado muy importante es el de Norteamérica y también de Canadá, en donde podemos darnos cuenta, por ejemplo, por estas cifras, que sus compras tanto de domésticas y de cross-border, en el caso de Canadá, son del 56%, y en Estados Unidos, si bien es menor, el 27%, es un mercado que también es nuestro mercado natural. Los países tienen preferencias de compras de diferentes regiones. En el caso de Norteamérica, principalmente lo que se consume son productos que vienen de Estados Unidos, de Canadá y de Reino Unido. En el caso específico es de China. En el caso específico de América Central y del Sur también es similar de dónde llegan estos productos. Nosotros cuando tratamos de identificar a qué países tenemos que llegar, un punto muy importante es llegar donde ya los consumidores tienen la costumbre de comprar en línea. Y por eso los ingresos por usuario y el número o los millones de usuarios que están comprando productos en línea debe ser una variable muy importante para acceder a ellos. Y aquí vemos cómo Reino Unido tiene un monto de más de 1.900 dólares, pero son más de 259 millones de consumidores que están comprando productos de todo tipo de países. Y vemos qué es lo que más se comercializa a nivel global desde el punto de vista de categorías. Sin duda la ropa, todo lo que es confección y accesorios y artículos de belleza es la categoría que más se mueve en cada uno de los países.
Es la categoría que, si bien hay mucha competencia, también hay mucha demanda. Y nosotros tenemos una industria de textil y de confección muy grande que estamos apoyando para ir hacia el mercado de Estados Unidos. También los alimentos y todos los productos que son de cuidado personal, los muebles, todos los productos de decoración, los juguetes, en sí son esas categorías que a nivel internacional están creciendo día con día, pero que al final, sobre todo los nuevos consumidores están buscando de otros países. Estamos hablando de que ahora las generaciones nuevas son las que están cambiando, haciendo el cambio. Y hablamos sobre todo de los nativos digitales, en donde los millennials y la generación Z representa el punto en donde tenemos que focalizarnos y conocer claramente quién va a ser nuestro comprador, quién va a ser nuestro comprador digital, y también tenemos que ver cuáles son las tendencias de compra que tienen estos compradores entre generaciones. Si vemos, y sobre todo por categorías, porque al final aquí ya, no sé, muchas veces en el comercio electrónico, antes nosotros cuando hablamos del comercio tradicional hablamos, vamos a exportar a tal país y vamos a exportar a tal ciudad y a tal región. Ok, eso se puede hacer, pero la verdad ahora es estudiar lo que los consumidores finales, lo que le llaman el buyer person, es el que está comprando y cuándo compra y cómo compra. En el caso de, por ejemplo, la ropa, zapatos y accesorios, la generación de los millennials sigue siendo los que más están comprando ese tipo de productos. Y así cada uno, dependiendo de cada generación, depende el tipo de producto o categoría que estamos buscando. Pero, ¿qué es lo que motiva realmente a los compradores transfronterizos a comprar productos de otros países? Y lo primero que ellos ubican es el reconocimiento del sitio web. Eso para ellos es muy importante porque les da la seguridad de una entrega rápida, les da una seguridad de que van a recibir el producto que están comprando, y por eso prefieren trabajar en plataformas como marketplaces globales como Amazon. También es muy importante para ellos el tema del precio. Siempre el consumidor digital de otros países está buscando algo que no esté en su país, pero que también tenga un precio económico y que sea algo diferenciado. Y por supuesto buscan que donde van a comprar esté en el idioma del país, y que aunque no estén ubicados los vendedores en el país destino, al final tengan estas características. Que también hay que señalar que nosotros, que es muy importante cuando estemos haciendo un análisis para saber a qué países podemos exportar, necesitamos identificar las categorías que tengan menores barreras de entrada. Por eso la importancia de identificar aquellos sectores que están siendo beneficiados por el TEMEC, y que al final del día esas categorías nos enfoquemos, como es la ropa, los zapatos, lo que tiene que ver cosméticos, bolsas y accesorios, y alimentos y bebidas, muebles, juguetes. Todos estos sectores tienen grandes posibilidades para exportarse hacia Norteamérica, sobre todo por la facilidad de manejo y transporte, y que se puede, y hay una gran demanda de ellos mismos. Si ya lo vemos país por país, por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, vemos que el crecimiento que está teniendo las ventas del comercio electrónico por ¿no? Están creciendo, y más ahora con el tema del COVID. Hubo un paro en el primer semestre, pero el crecimiento se sigue dando. Estas son estadísticas que están ajustadas por el impacto esperado de COVID, pero el crecimiento para llegar hasta 476 millones de dólares es muy importante. Y si vemos desde el punto de vista del número, del crecimiento de los compradores digitales, vemos 255 millones en este año, y que va creciendo hasta llegar a los 178 millones. Y estos consumidores, ¿en dónde prefieren comprar? Pues prefieren comprar principalmente en Amazon. Amazon sin duda se convierte en el gran destino en donde es importante tener presencia, tener la oferta exportable de las empresas mexicanas, porque ahí es donde están los consumidores. Y ya después de ahí, pues está Walmart, o sea, todos los retails electrónicos que han tenido que desarrollar esta parte para no desaparecer. Y ellos mismos, muchas de estas empresas, están quitando todos sus puntos físicos para darle mayor importancia a la parte electrónica.
Y pues sin duda, si hablamos desde el punto de vista de lo que los porcentajes de ingreso al por menor, los libros, música y videos en Estados Unidos sigue siendo muy importante y de ahí sigue productos de cómputo, electrónicos, juguetes, regalos, equipos de oficina, la moda otra vez y en sí son los productos que mayor demanda tienen. Y ahora si lo vemos también en el caso de crecimiento que ha tenido Canadá en términos de comercio electrónico minorista, vemos que si bien sus montos son menores desde el punto de vista de que estamos hablando de 28.418 millones de dólares, el crecimiento también sigue siendo constante. Y aquí hay algo muy importante, que el número de compradores digitales son 26 millones, pero ese número de compradores digitales están haciendo mayores compras por Internet que en parte física. Y eso también es un punto muy importante porque nosotros lo que buscamos es en donde los compradores están buscando productos, sobre todo de otro país. Y aquí vemos que básicamente ellos consumen mucho productos ya nacionalizados en Amazon Canadá, pero también están comprando mucho de Amazon de Norteamérica, en donde si nosotros tenemos presencia en Amazon, se puede vender en esos 3 países, ningún problema. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de sus categorías de mayor venta, en el caso de Canadá, aquí otra vez la constante es la ropa, tanto de cualquier tipo como de mujer y hombre. Y ya de ahí es calzado, productos de belleza, productos de hogar, libros, computadoras para jardín, etc. Entonces, el mercado canadiense también es un mercado muy importante en ese sentido. Y aquí es algo también muy importante, o sea, cuáles las preferencias de los consumidores digitales en Norteamérica en relación también al tema de sus compras y lo que significan los servicios de entrega de gratuita o no. Y realmente ese es un punto muy importante porque la gran mayoría de los consumidores prefiere aprovechar opciones de entrega gratuita con gasto mínimo. Es el gran porcentaje. Y ya digamos que eso les permite tener una experiencia positiva. Por eso es muy importante que si uno quiere vender en esos mercados, debes de tener tu producto en los centros de distribución o fulfillments que, por ejemplo, tiene Amazon o en alguna bodega, pero para que esté disponible. Entonces, desde esa perspectiva y por lo que dicen los números de experiencia y demás, sin duda, les quiero ahorita por el tiempo hablar únicamente de las oportunidades que existen para vender por marketplaces globales. Sin duda, para nosotros, yo siempre lo he dicho, que para una pyme que no tiene realmente montado su experiencia en el exterior de e-commerce o no tiene una marca muy importante a nivel internacional, el canal ideal es el marketplace. Es el canal para iniciar, para empezar a vender, hacer una investigación de mercado y definir claramente cómo poder entrar de mejor forma a este país. Entonces, ¿por qué facilita al final el marketplace esa transacción? Primero, porque tiene un tráfico web asegurado. Todos los marketplaces tienen una cantidad enorme, millones de compradores que están buscando siempre nuevos productos y además el entrar a esas marketplaces se baja mucho los costos porque no tiene uno que invertir en tecnología, mantenimiento y marketing para atraer a los clientes. Y el mismo marketplace te genera todo el apoyo para tu venta internacional y te da los servicios logísticos simplificados con tarifas reducidas. Pero es muy importante saber a dónde poner tu oferta, porque no todos los países, no todos los marketplaces son especializados. Hay, por ejemplo, Amazon, eBay, Jet, Walmart, que tratan todo tipo de bienes, productos o categorías especializadas, cómputo con Rakuten y así con House, con productos para el hogar, pues ahí hay que entrar con tu oferta en esos marketplaces. Y si hablamos de temas de B2B, sin duda Alibaba.com y Amazon Business es donde debe de estar. Muy rápido les voy a comentar acerca de por qué Amazon. Y pues básicamente pues es la compañía que está más concentrada en el cliente, en donde siempre está buscando la conveniencia, un precio bajo y una mayor selección de productos. Entonces hay más de 300 millones de compradores activos que están constantemente buscando productos y ellos señalan que
se les está quitando hasta el puesto de buscador en el caso de productos a Google, ya que el 57% de las empresas que buscan un producto utilizan Amazon. Entonces, eso es muy importante y por eso nosotros estamos trabajando con Amazon para desarrollar sellers para vender tanto en Estados Unidos y Canadá. Y estas son las categorías en las cuales se han identificado mayores posibilidades, lo que tiene que ver con alimentos, belleza y salud, ropa, zapato y joyería, bebés y niños, cuidado personal, deportes y recreación, hogar, accesorios para automóviles y juguetes. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio que hay que aprovechar. Y lo más importante, por lo que comentamos, que el consumidor prefiere comprar cuando sea gratis el envío, es utilizar la logística de fulfillment en este caso de Amazon, porque ellos se encargan de todo, recibir, almacenar, hacer toda la selección, empacar, enviar y la atención al cliente. Entonces, eso es muy importante y además te da un reconocimiento como un proveedor Prime. Entonces, para terminar, quisiera nada más hacerles algunas conclusiones y recomendaciones. Y esto es lo que considero que deben de ser los desafíos que se tienen que resolver para poder exportar por medio de cross-border e-commerce. Primero, es muy importante identificar a qué país, sobre todo que no tengas barreras arancelarias y que tengas una cercanía para el tema desde el punto de vista de logística. Y además, si tienes productos ya negociados que te permiten entrar en situación de ventaja con relación a otros países, vas a tener mayores posibilidades. Pero también hay que ver qué canal de comercialización vas a utilizar. O sea, cuál es el marketplace más adecuado para ti, ya sea para poder entrar al mercado y empezar a probar, y ya después quizás desarrollar tu propia tienda en línea y lograr un mayor posicionamiento de marca. Sin duda, la recomendación es siempre tener ese proceso de internacionalización en que las empresas se establezcan en el país destino, pero más que nada para cumplir con todos los temas fiscales y aduanales y demás, sino que también para poder tener el producto listo para poder cumplir lo que los compradores Prime buscan, tener el producto disponible en 24 y 48 horas, en donde haya una gestión de devolución y liquidación de inventarios, o sea, todo el modelo logístico y el proceso de pagos de la mejor forma, para que de esa forma ustedes no tengan ningún problema para poder llegar y vender en esos mercados. Entonces, el camino al éxito va más allá del COVID-19. La verdad es que hay que aprender, esto está cambió completamente la forma de consumo a nivel mundial. Necesitamos entender qué es lo que está sucediendo hoy en los mercados internacionales, cómo la gente está buscando, qué productos se están comprando. Este año fue mucho producto COVID, mucho producto enfocado a bienestar, a la salud, pero al final esto está poco a poco cambiando y está otra vez regresando a los consumos, pero hay que pensar en algo. Mucha gente dice, pues voy a esperar y observar. Y esto, la verdad, no es lo que yo recomendaría. Hay que actuar ahora, porque el mundo está cambiando y si no cambiamos a digital, no vamos a poder competir con en los grandes mercados. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería comentarles y pues estoy abierto a preguntas y respuestas en relación a este tema del cross-border e-commerce. No sé si... Samuel, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Sin duda, muy útil toda la información que nos das y sobre todo los elementos que tienen que tomar en cuenta las empresas al momento de decidir realizar un negocio y exportar en otros países, ¿no? Es muy importante, sin duda, tomar en cuenta estos cambios constantes en las tendencias del consumo, las tendencias en cuanto a las compras, cómo va cambiando esta tendencia también a través de las generaciones. Por supuesto, como bien señalaste, la importancia de elegir el marketplace adecuado para poder incursionar en otros mercados. Excelente presentación, Samuel, muchísimas gracias. Y vamos a ver si tenemos por aquí algunas preguntas de parte del público. Dame un segundito, me están por aquí mandando algunas preguntas. Mario, Samuel, un segundo, por favor. Sí, sí.
Tenemos por aquí una pregunta, Samuel. ¿Cómo Sí. pueden, desde tu perspectiva, cómo pueden las empresas participar en el diseño de las políticas públicas para desarrollar el comercio digital o para participar para aprovechar de mejor manera las oportunidades que se presentan en el comercio digital, Samuel? Bueno, mira, la verdad es que yo creo que el primer punto es el desconocimiento, muchas veces de las oportunidades que existen y sobre todo de cómo en este año, la verdad, ha existido un crecimiento muy grande en México del comercio electrónico. Las estadísticas señalan que México se ha convertido en el país con el mayor crecimiento a nivel mundial en e-commerce. ¿Por qué se ha dado esto? Porque las plataformas tecnológicas han evolucionado, ya muchas empresas pymes están transformándose digitalmente y están logrando poder vender, primero en México, que es la recomendación. Ya cuando tienes una experiencia de venta digital en México, tienes un producto exportable y de alta demanda, entonces hay que llegar a otros mercados. Y principalmente recomiendo aquellos de los cuales tengamos negociaciones comerciales o preferencias que nos permitan llegar de la mejor manera, porque al final del día, aunque sea comercio electrónico, el producto tiene que cumplir lo que te pide la aduana y lo que te pide el sistema arancelario de cada uno de los países. Hay ocasiones, por ejemplo, en este caso con Estados Unidos, en el que tenemos un waiver, o sea, un de minimis, en donde nosotros podemos enviar un producto a través de una paquetería que no pase de $800 y no pagar el impuesto al valor agregado en el caso de Estados Unidos. Entonces hay que saber cómo utilizar todos estos mecanismos para poder participar de la mejor forma en el cross-border e-commerce y sin duda pues participar activamente en las asociaciones como la Asociación de Internet, la Asociación Mexicana de Ventas Online, que siempre está dando muchas capacitaciones también con economía, que ayudan para tener mayor conocimiento de cómo hacer negocios en Internet. Gracias, Samuel. Mira, tenemos otra pregunta por aquí del público. ¿Cuándo se considera factible mudarse de un marketplace a un sitio web propio? La verdad es que depende mucho del proyecto de tu marca. La verdad es que siempre es la pregunta, ¿qué pongo primero, un marketplace o pongo una tienda en línea? Yo recomiendo que hay que poner todo, porque al final del día en los clientes hay que estar presentes donde el cliente está comprando. Pero sin duda, empezar con un marketplace y desarrollar toda una estrategia para ir posicionando y definiendo cuáles son los productos de mayor demanda y compra te va a permitir poder quizás, esos son proyectos a largo plazo. Yo recomiendo un año estar trabajando en un marketplace e ir trabajando en el desarrollo en el país destino de tu propia tienda en línea. El tener una tienda en línea te permite tener mayor control de todo lo que es ciertas estrategias de marketing que no puedes hacer en un marketplace y sobre todo conocer más a tu cliente. Entonces, yo mi recomendación es, en la medida de lo posible, si tú ya tienes una marca reconocida a nivel de México, entrar con todo, entrar con tu tienda, entrar con tu marketplace. Si eres una pyme que no tienes una cantidad enorme de productos y que aparte no tienes una marca, empezar con un marketplace. Gracias, Samuel. Tenemos por aquí una pregunta más y preguntan, ¿qué le recomendarías al poblado de Tikul, Yucatán, para que pueda exportar zapatos y vestidos? Con base en lo que, con lo que nos acabas de explicar en tu presentación. Pues mira, la verdad es que yo les recomiendo mucho acercarse, en este caso, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Yucatán, ya que ellos están trabajando activamente con varios marketplaces y están desarrollando, de hecho, tienen una tienda específica que se llama Compra Yucatán. Entonces, ese es el primer paso para ellos para poder vender localmente. El segundo paso, si es un producto artesanal, yo recomendaría empezar a explorar la posibilidad de vender en Amazon Handmade en México para también, ya está más enfocado en el nicho de mercado en el cual los consumidores están buscando ese tipo de productos y ya después llegar a vender, si tienes un producto ya se vende muy bien en todo México y en forma digital también,
empezar a vender en el exterior. En Estados Unidos está Etsy, que es el gran marketplace enfocado a temas artesanales, y pues está también Handmade. Entonces, son las etapas que yo recomendaría, dependiendo, sin hacer una investigación. Vamos a tomar una última pregunta del público. ¿Considera que Amazon acabará con los pequeños comercios? ¿Cuál es tu opinión, Samuel? No, la verdad que no, más bien yo lo creo que lo que se está haciendo con los marketplaces es generando mayor número de consumidores que están dispuestos a seguir, pues llegando a los productos en forma digital. Más bien, al final del día, lo que tiene que hacer el pequeño, el micro, el pequeño y mediano empresario es convertir y desarrollar, participar en los marketplaces, sobre todo desarrollar su oferta en forma digital. La verdad es que ahorita todas las redes sociales, desde Facebook, hasta mismo WhatsApp, están desarrollando tiendas y están ayudando al comercio, a los micros, a vender en línea. La verdad es que ya es muy sencillo porque la tecnología está permitiendo que sea muy accesible poder vender en Internet. Y yo tengo muchos casos de pymes que no tenían idea y que han logrado al momento de entrar a las ventas digitales, salvar a su empresa, ¿no? Entonces, más bien es conviértete digitalmente, más que pensar que te van a quitar la posibilidad de seguir vendiendo, ¿no? Muy bien, Samuel, pues muchísimas gracias por atender a todas estas preguntas y vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista de lujo, Mario de la Cruz. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por estar el día de hoy. Y Mario de la Cruz Arabia es director senior de Asuntos Gubernamentales de Cisco para América Latina. Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Se graduó con honores de la Marshall Business School de la Universidad del Sur de California, donde obtuvo su MBA. Además, tiene estudios en el sector de telecomunicaciones por el ITAM, desarrollo de negocios en el IPADE e industria energética en la Universidad de Texas en Austin. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector privado y la administración pública. Ha participado en el sector financiero en Banamex, Citibank y el Banco Mundial en Washington, D.C. Además de su participación en el sector público como secretario de Desarrollo Económico de Tabasco y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico de 2007 a 2010. Fue electo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, de 2016 a 2019. Actualmente encabeza la vicepresidencia de ciberseguridad de CANIETI y a partir de septiembre de 2019 se desempeña también como presidente del Comité de Innovación, Tecnologías de la Información y Comunicaciones del American Chamber México. Bienvenido, Mario. Adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Cindy, por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en este seminario y bueno, poder compartir algunas de las reflexiones. Voy a compartir mi pantalla para la presentación que vamos a hacer y obviamente pues estaríamos dispuestos a poder responder las preguntas que sean necesarias, ¿no? ¿Estás viendo ya? Perfecto. Pues en seguimiento al tema que ya nos exponía Samuel, sin duda creo que hay varios temas que vale la pena conversar, tanto derivados de la pandemia, pero también lo que está pasando en el tema del comercio electrónico y sobre todo reflexionar un poco, no nada más hacia el usuario, sino qué tenemos que hacer hacia atrás para poderle dar confianza a ese usuario y poder incrementar, obviamente, todo el potencial que tiene no solamente el comercio electrónico, sino en general la economía digital en México, ¿no? Que sin duda algo que ha sido muy importante fue justamente el incluir el tema de comercio digital en el nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, donde me tocó participar en las negociaciones cuando estaba yo al frente de CANIETI, conversando, obviamente coordinando la parte de Cuarta Junta en Telecom y participando muy activamente en el capítulo de economía digital, ¿no? Yo creo que esto es uno de los temas
más innovadores que hemos visto en una negociación comercial, el poder incluir este capítulo, el capítulo 19, donde se contempla pues justamente el comercio transfronterizo, obviamente también el manejo de datos personales, el flujo de datos, etcétera, dentro del capítulo, y por supuesto un elemento que es muy importante y que justamente abona al tema de la confianza que señalaba yo un momento, que es el tema de la ciberseguridad en esta, pues digamos que una de las regiones, si no es que la más importante región desde el punto de vista comercial del mundo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia pues nos ha impuesto muchísimos retos, ¿no? Nos ha impuesto retos de conectividad, nos ha impuesto retos en materia de seguridad, nos ha hecho trabajar, estudiar, comunicarnos a todos desde casa, y esto pues sin duda se ha traducido en un cambio importante en los hábitos de consumo de los compradores en línea, ¿no? Lo digo también por experiencia propia, ¿no? Ahora, a lo mejor que yo sí compraba ocasionalmente, bueno, ahora lo hago con mucha mayor frecuencia de lo que lo hacía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sí hemos visto un aumento notable en el comercio electrónico, en las compras en línea, y de ahí que el tema de la ciberseguridad y la privacidad de los datos se vuelva todavía mucho más relevante, ¿no? Y creo que es importante no confundir estos conceptos, ¿no? El de ciberseguridad con el tema de privacidad, y podemos obviamente hablar un poco más adelante sobre ellos, ¿no? Algo que hemos visto, venía México teniendo una trayectoria en términos de pues cuántos consumidores digitales había, ¿no? Y este crecimiento venía de manera progresiva, quizá no a la velocidad que pudiéramos esperar para una economía del tamaño de la de México, que se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo, pero sí, obviamente el tema de la pandemia da un salto muy importante en materia de consumidores digitales. Entonces, esta trayectoria que traíamos con este crecimiento progresivo, podríamos añadirle por lo menos unos 10 o 15 puntos porcentuales, que se ha acelerado el proceso de incorporación de consumidores digitales en el país, a lo que vamos a ver en el año 2023, ¿no? Creo que es un aspecto fundamental que estamos viendo. Y lo que sí detectamos, y obviamente pues aquí, como decía, al final del día, lo que está atrás de esto es el tema de la confianza, ¿no? ¿Cuáles son los motivadores que impulsan a alguien a comprar en línea? Bueno, desde que sus compras estén protegidas contra fraudes electrónicos, que obviamente tenga formas de pago más seguras, ¿no? Que haya niveles más altos para poder autentificar su compra, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda vemos que la seguridad de la información personal, tanto de tus datos personales como de tus datos financieros, es un motivador muy importante para quienes deciden poder comprar en línea, ¿no? Por supuesto, pues el miedo a ser víctima de un fraude electrónico, pues sigue presente, ¿no? En los consumidores, sobre todo en los que no compran todavía en canales digitales, que como veíamos, pues todavía sigue siendo un porcentaje importante de la población, ¿no? Que en esto, bueno, incide obviamente el tema de la penetración de Internet, pero también incide en el tema de las personas que todavía no tienen la suficiente confianza para animarse en poder comprar en línea, ¿no? Y sobre todo, pues vemos estos elementos, ¿no? El hecho de que la gente no quiera arriesgar su fraude electrónico, que no le dé confianza a dar sus datos bancarios, ¿no? Los datos de sus tarjetas de créditos o de débito, ¿no? En línea, eso sigue siendo un tema muy, muy importante y sigue siendo un inhibidor para que la economía digital y el comercio electrónico en particular pueda crecer y pueda florecer, ¿no? Ahora, pero también hay buenas noticias. Lo que sí vemos es que de quienes hoy compran en Internet están cada vez, digamos, convenciéndose, ¿no? 7 de cada 10 compradores están percibiendo que es algo o muy seguro poder comprar productos o servicios por Internet. Y esto es algo que, bueno, de que de alguna manera hemos visto una evolución bastante positiva, es decir, la gente poco a poco empieza a confiar más en el canal digital, y esto creo que también pues es una buena noticia para quienes quieran digitalizar sus operaciones. Algo que también, una lección que hemos visto durante esta pandemia es que sin lugar a dudas, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, por supuesto, que mejor han resistido los efectos de esta pandemia, son aquellas que habían avanzado mucho más en la transformación digital de sus procesos de negocio, ¿no? Todo el mundo está embebiendo en sus procesos de negocios el ámbito digital, y esto es una buena noticia para todo, de quienes nos dedicamos justamente a impulsar
estos temas de política pública desde el sector gobierno, desde el sector privado, como es mi caso. Tenemos muchos años impulsando pues la adopción del teletrabajo, la adopción de la educación a distancia, la telemedicina, por supuesto, el crecimiento del comercio electrónico. Y como veníamos a una velocidad slow but steady, ¿no? Despacio, pero ahí vamos. Sin duda el 2020 es un año de un salto digital, sin lugar a dudas, ¿no? Es el año donde se comprueba que todas estas herramientas tienen una gran utilidad y que, al menos en una muy buena parte, pueden sustituir a las maneras tradicionales de comunicarnos o de hacer negocios, ¿no? También lo que vemos es que las percepciones sobre el riesgo de fraude también han disminuido, es decir, nuevamente se empieza a incrementar esta confianza poco a poco por parte de los compradores digitales, ¿no? Pero al final del día, pues es muy importante que trabajemos todos juntos en poder incrementar esta confianza, ¿no? Hacía yo referencia justamente al inicio de esta conversación de lo que quedó plasmado en el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que está en vigencia, el TEMEC. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer como gobiernos, tenemos mucho que hacer como iniciativa privada y tenemos que hacer mucho como sociedad para poder generarle confianza al consumidor final, ¿no? Al final del día, el consumidor pues lo que ve es una página web donde se puede conectar, necesita tener una buena conexión, necesita sentirse seguro, pero creo que de manera conjunta, y esto no es una responsabilidad de un solo jugador, podemos hacer muchas acciones atrás que el consumidor no ve para ir generando e incrementando la confianza en el ecosistema digital, ¿no? De ahí que este capítulo 19 sea un capítulo muy innovador en el Tratado de Libre Comercio que precisamente busca incrementar esta confianza en la economía digital y en el comercio electrónico, ¿no? Y contempla algunos temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, planes de respuesta a incidentes, es decir, cómo debe de actuar una organización pública o privada cuando tiene un problema de ciberseguridad, puede ser un ciberataque o alguna brecha donde, por ejemplo, se vulneran y se ponen en riesgo los datos de los usuarios de las organizaciones, o, por ejemplo, con los ciberataques que hemos tenido aquí en México con el ataque al sistema de pagos del Banco de México, lo que tuvo Petróleos Mexicanos o algunas otras dependencias. Necesitamos tener una cultura de colaboración, y eso también lo habla el artículo 19, para poder identificar, mitigar y tratar intrusiones maliciosas. Y esa cultura de colaboración pasa por mucho intercambio de información en términos de conocimientos, mejores prácticas y, por supuesto, de amenazas, porque creo que todos tenemos aquí una responsabilidad, uno, de poder compartir información de ataques que ya sucedieron para que no vuelvan a suceder, es decir, cuáles fueron los riesgos de seguridad que llevaron a ese ataque a suceder de manera exitosa, o si tenemos la capacidad de detectar brechas de seguridad que pueden llevar a un ataque en el futuro, pues sería una irresponsabilidad no compartir esa información. Es todo un reto porque además a las organizaciones no les gusta reconocer que han sido atacadas, ¿no? Porque eso pues involucra temas de prestigio sobre todo, ¿no? Decir, oye, pues es que a lo mejor si un comercio que se dedica al tema de comercio electrónico se sabe que fue atacado y que fue vulnerado, pues obviamente eso le va a generar pues una gran inseguridad a todos sus compradores y a sus usuarios, ¿no? También este capítulo habla de una cultura basada en riesgos, y este es un tema muy importante. Se habla de la gestión de riesgos, porque es prácticamente imposible decir que podemos defender al 100% los sistemas de una organización público-privada, dado que al final del día el eslabón más débil de la cadena en materia de seguridad, pues somos nosotros, somos los seres humanos, ¿no? Puede tener una empresa o una dependencia el sistema más sofisticado y más avanzado en materia de seguridad digital, pero si nosotros, por ejemplo, con un ataque vía phishing, cuando nos mandan un correo malicioso, ¿no? Que tiene un link y que nos hace pensar que se trata de algo positivo y nosotros le damos el clic, bueno, pues estamos exponiendo a nuestra organización a un ataque a pesar de que tenga los sistemas más sofisticados. Entonces, necesitamos hablar de esta gestión de riesgos y sobre todo que las organizaciones tengan la capacidad de seguir operando cuando aún así están bajo un ataque, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Y aquí hablo de justamente de este trabajo que los consumidores finales no necesariamente ven siempre, pero que sí tenemos la responsabilidad de hacer, y por eso hemos planteado desde las organizaciones que represento, la American Chamber, donde coordino el Comité de Innovación y Tecnología de Información y Comunicaciones, y en la CANIETI, donde coordino la Vicepresidencia de Ciberseguridad,
Una serie de recomendaciones que estamos trabajando con el Gobierno de México y nuevamente muchas gracias a la Secretaría de Economía por su apertura de poder compartir esta información con todos ustedes, porque lo que nosotros creemos es que si podemos ejecutar muchas de estas recomendaciones, vamos a poder incrementar la confianza de los usuarios, de las organizaciones públicos y privadas, pero sobre todo de la sociedad, en este ecosistema digital en México que viene creciendo de una manera importante, ¿no? Lo primero que consideramos es que tenemos que reconocer a la ciberseguridad como una prioridad en materia de seguridad nacional. No solamente se puede afectar el tema del comercio electrónico, ¿no? Por un ciberataque, sino también se pueden afectar operaciones mucho más importantes, por ejemplo, de lo que se considera infraestructuras críticas, ¿no? ¿A qué le llamamos infraestructuras críticas? Bueno, generación de energía eléctrica, de petróleo y gas, puertos, aeropuertos, todas esas infraestructuras que existen en un país y que hacen que el país funcione, que la economía funcione y que la sociedad funcione, ¿no? De ahí que nosotros lo que estamos proponiendo es implementar y ejecutar una estrategia nacional de ciberseguridad que contemple por supuesto, al gobierno, pero también a la iniciativa privada y a la sociedad. Existe hoy una estrategia nacional de ciberseguridad que se publicó en el año 2017, que sin duda vale la pena revisar, pero que tenemos que actualizar dadas las condiciones actuales dentro del marco de una nueva administración y de un nuevo tratado de libre comercio como el que hoy tenemos. Y por supuesto necesitamos ejecutarla, ¿no? Necesitamos una coordinación muy importante y de ahí que se necesite que haya una entidad nueva o existente que pueda ser la encargada desde el gobierno de coordinar la implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad. Necesitamos que coordine, por supuesto, todas las dependencias del gobierno de una manera transversal, pero también que haga ese enlace tan importante con el sector privado y con la sociedad. Necesitamos también, en materia de seguridad digital, tener una clara asignación de responsabilidades y canales efectivos de coordinación entre autoridades federales, con las autoridades locales y, por supuesto, con el sector privado. Yo creo que hay buenos ejemplos de cómo esta cultura poco a poco empieza a permear también en algunas entidades federativas del país, como puede ser, por ejemplo, el Estado de Yucatán, que ha asumido un liderazgo muy importante en el tema de ciberseguridad, ha impulsado distintas iniciativas y, sobre todo, pues está coordinando con la autoridad federal, ¿no? También el tema de poder contar con una ley específica en materia de ciberseguridad es sumamente importante. Hoy, hoy los ciberdelitos, y tenemos un catálogo importante que hemos integrado sobre estos, no están tipificados en las leyes, lo cual hace mucho más difícil que las autoridades puedan perseguir estos delitos y sin duda pues es algo que tenemos que estar impulsando. Hoy existen al menos 3 iniciativas que hemos identificado, una en la Cámara de Diputados, 2 en las cámaras de senadores en materia de ciberseguridad, temas creo que son muy relevantes que vale la pena analizar e impulsar, pero sobre todo algo que consideramos es que en la creación de estas leyes debe haber un enorme margen de flexibilidad, ya que como ustedes saben, pues el avance de la tecnología es sumamente rápido y en general es mucho más rápido que el avance, sobre todo de los procesos legislativos, ¿no? También, a como se previó en su momento cuando se hizo la reforma de telecomunicaciones, donde se crearon juzgados especializados en telecom, necesitamos también que haya autoridades competentes, capacitadas, que puedan procurar la justicia en el ámbito cibernético, ¿no? Necesitamos ir capacitando a nuestros jugadores sobre estos temas que son nuevos, pero que están ahí, ¿no? Y que, bueno, desafortunadamente, tanto por motivaciones financieras o de otro tipo, se están dando de manera muy importante, ¿no? Y muchos de estos delitos, además, no necesariamente se cometen dentro de las fronteras de nuestro país. Desafortunadamente, el cibercrimen no reconoce fronteras, de ahí la importancia de que México pueda participar en mecanismos de cooperación internacional. Hoy prácticamente el único mecanismo de cooperación internacional para perseguir ciberdelitos es el Convenio de Budapest, donde hoy México ya participa como observador, pero necesitamos y consideramos que México se integre de manera completa, ¿no? Por supuesto hay que hacer cambios en las leyes y reglamentos mexicanos para que esto se pueda dar y obviamente se dé de una manera mucho más exitosa y cooperativa, ¿no? Y justamente hablando de cooperación y colaboración, justamente en el capítulo 19 que hacía yo referencia, otra de las grandes innovaciones que quedó plasmada en el nuevo Tratado de Libre Comercio es que exista una colaboración mucho más estrecha entre México, los Estados Unidos y Canadá en materia de ciberseguridad.
esta colaboración es muy importante porque al final del día los gobiernos tienen la responsabilidad de defender a sus países y a sus gobernados de amenazas externas. Y estas amenazas también pueden ser cibernéticas. De ahí la importancia de que se establezca un mapa de ruta entre los tres países para desarrollar esta cooperación y obviamente tengamos una región norteamericana pues mucho más integrada en materia de seguridad digital, pero también pues mucho más floreciente en materia de economía digital. Necesitamos también que las organizaciones públicas y privadas establezcan reglas de cumplimiento. Hay muchos temas de autorregulación en materia de ciberseguridad que creen protocolos internos para que podamos cumplir y prepararnos contra amenazas externas y nuevamente pues poder dar confianza a los usuarios de nuestros servicios, sean servicios públicos, sean servicios privados, sea comercio, etcétera, ¿no? Y el otro aspecto que también es fundamental es que todos debemos educarnos en materia de ciberseguridad. Cuando hablo de habilidades digitales, no me refiero exclusivamente a quienes tienen la responsabilidad de manejar los sistemas de una organización, es decir, no me refiero solamente a los directores de tecnología, sino todos quienes tenemos contacto con la tecnología, quienes usamos computadoras, quienes usamos internet, tenemos que tener por lo menos un conocimiento al menos básico o esencial en materia de ciberseguridad para, uno, no caer en este tipo de engaños o amenazas como puede ser el phishing, que pueden robar nuestra información personal, que pueden robar nuestra información financiera, que pueden secuestrar la información que tenemos en una computadora y que además es clave para nuestro trabajo, para nuestra vida diaria, y de ahí la importancia de desarrollar habilidades digitales en materia de ciberseguridad y educarnos, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones que nosotros estamos planteando de manera inicial y bueno, por supuesto, Cindy, estamos abiertos a las preguntas que nos puedan hacer desde el público, agradeciéndote nuevamente la invitación a este seminario. Muchas gracias, Mario, por tan excelente exposición. Y sin duda, la pandemia pues, nos ha impuesto, como tú bien señalabas, retos en diferentes ámbitos que van desde los temas de seguridad y generar confianza hasta los cambios en los hábitos de consumo. Y yo me quedo con dos elementos que me parecen fundamentales de tu presentación: el generar confianza y seguridad. El generar confianza en el comercio digital para alentar a que usen los canales de comercialización las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas empresas, y las distintas herramientas que les ofrece el ecosistema digital. Y, por supuesto, sin duda, el tema de ciberseguridad debe ser uno de los temas de la agenda de la agenda digital de todo gobierno. Las amenazas que ahora hemos sufrido, sobre todo durante la pandemia, el incremento en el número de ciberataques, pues nos obligan a tomar en cuenta o analizar qué tipo de acciones o de políticas públicas se tienen que diseñar. Y tú muy claramente apuntabas a muchas de estas acciones o políticas que tendrían que tomarse en consideración para hacer frente a estas amenazas. Tenemos por aquí algunas preguntas de parte del público, Mario. La primera es, ¿cómo pueden las empresas iniciar el proceso de protección contra amenazas o riesgos de ciberseguridad? ¿Cuál sería el primer paso? Mira, la verdad es que hay muchos cursos en línea, Cindy, que pueden disponer las personas. Nosotros, por ejemplo, hablo como Cisco, tenemos una colaboración firmada con la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha tenido un programa de ciberseguridad muy importante, y estamos poniendo a la disposición de los usuarios todavía durante todo el mes de octubre cursos gratuitos, uno que se llama Introducción a la Ciberseguridad y uno que se llama Esenciales a la Ciberseguridad, como un punto inicial de partida para que la gente conozca más del tema, y hablo no solamente de estudiantes, sino emprendedores, pequeños, medianos empresarios que puedan conocer sobre el tema, ¿no? Entonces, sin duda creo que esto sería
un primer paso, encontrar este tipo de cursos en línea y bueno, posteriormente, a partir de ahí, pues ya acercarse a alguna empresa, algún proveedor confiable que pudiera asesorarlos de manera más cercana. Pero la verdad es que ahorita hay muchas herramientas en línea que pueden utilizar, que pueden educarse, ¿no? Sobre todo te decía, identificar estos ataques de phishing que la verdad es que cada vez se vuelven pues más elaborados, más sofisticados. Ahora lo decías bien, con la pandemia han utilizado muchos elementos del COVID-19 pues para buscar engañar a la gente y obtener, como te decía, algún beneficio financiero, sobre todo, porque al final del día, pues el cibercrimen tiene muchas motivaciones financieras. Sí, Mario, nos preguntan el público, y creo que ya adelantabas la respuesta, ¿dónde se puede consultar el catálogo perdón, en dónde podríamos adquirir conocimientos básicos de ciberseguridad? Creo que ya mencionabas algunos de los sitios, de los cursos gratuitos que ofrecen. ¿Tienes alguna otra recomendación para el público, Mario? No, yo creo que ahorita la principal sería educarnos y afortunadamente, pues justamente el ámbito digital nos ofrece grandes oportunidades para encontrar buenos contenidos y de manera gratuita. Te decía, yo invitaría a visitar la página de la Organización de Estados Americanos y ahí se pueden referir hacia estos cursos de manera gratuita, donde hay nuestra oferta y hay muchas ofertas más también. Gracias, Mario. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo podría mejorarse el ecosistema digital desde la gestión de riesgos de ciberseguridad? Es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que es que no quiero decir la palabra en inglés, pero hay marcos, digamos, normativos como el modelo NIST, que es un modelo justamente de la administración de riesgos que te lleva paso a paso cómo una organización puede ir gestionando los riesgos. El NIST es un estándar que genera una organización en los Estados Unidos y que ha sido, obviamente, no porque sea americana sea mejor, simplemente porque es un buen marco de referencia y que ha sido adoptado a nivel mundial, ¿no? Entonces, el modelo NIST nos da paso a paso cómo se deben de ir gestionando los riesgos. Por ejemplo, habla mucho de los temas de resiliencia, Cindy, en el sentido de que una organización tiene que estar preparada para poder seguir operando aun cuando esté bajo un ciberataque. Pasa a veces que una organización puede estar vulnerada y ni siquiera se ha dado cuenta y pueden pasar a veces meses para que se den cuenta que hay un actor malicioso que está presente en sus sistemas y que está extrayendo información al respecto, ¿no? Muy bien, Mario. Otra pregunta es, ¿dónde se puede consultar el catálogo de ciberdelitos que mencionaste? Bueno, no es que, no, justamente no existe, ¿no? Nosotros hemos integrado un catálogo inicial de 15 ciberdelitos por parte de la American Chamber que estamos compartiendo con las distintas autoridades y bueno, eventualmente esperamos que esto quede plasmado en alguna de las iniciativas de ley están, pero bueno, van desde temas como por ejemplo de la intromisión en sistemas de un tercero o el secuestrar información, hasta temas mucho más delicados como por ejemplo que lo consideren también como un ciberdelito como puede ser la pornografía infantil, por mencionar algunos. Gracias, Mario. Y tenemos una última pregunta. ¿Es correcto referirse al comercio electrónico y comercio digital como una misma actividad? Sí, digo, yo diría que sí, ¿no? Hay quienes a lo mejor pueden ser muy puristas, a lo mejor la palabra electrónica, comercio electrónico ya no está tan de moda y ahora ha evolucionado a la palabra digital, pero sí, la verdad es que ahorita cuando hablamos de comercio electrónico, comercio digital, ya tenemos que pensar en conceptos mucho más amplios que los puramente físicos, ¿no? Porque hay una cantidad de servicios digitales que hacemos y que no implica necesariamente el que podamos recibir un bien necesariamente. Puede ser un servicio, puede ser una transacción, puede ser un intercambio de información, pero sí, la verdad es que se puede utilizar indistintamente, son como temas más de moda a veces. Gracias, Mario. Me voy a permitir tomar una última pregunta porque esta me parece que es muy importante. El público pregunta aquí, ¿qué acciones deben hacerse al interior de una pyme para decir que existe una cultura de ciberseguridad basada en riesgos? Muy importante eso. Bueno, de entrada tenemos que tener dentro de los sistemas o de las computadoras que usamos,
desde los temas de antivirus, lo que le llaman firewalls, que permitan detectar las amenazas y las intromisiones. Hay otros temas que le llaman también, Cindy, de temas de higiene digital, ¿no? O sea, el poder, por ejemplo, temas como estar cambiando constantemente nuestras contraseñas a los distintos sistemas, utilizar contraseñas que no sean fácilmente identificadas por personas que inclusive nos conocen, ¿no? Es decir, tenemos que tener contraseñas seguras, tenemos que estar buscando que las conexiones a las cuales, valga la redundancia, nos conectamos sean seguras. Por ejemplo, hay una evolución muy importante de los hotspots, de lugares gratuitos donde nos conectamos. Bueno, en esos lugares hay que hacerlo con mucha precaución. Por ejemplo, yo nunca recomendaría conectarse a un hotspot y hacer transacciones financieras, ¿no? En el sector bancario, porque pues ahí obviamente pues, nos estamos exponiendo a riesgos muy importantes, por citar algunos. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias por atender todas estas preguntas y por tan excelente presentación, sin duda muy útil para el público y para todos, también para nosotros. Y gracias por acompañarnos el día de hoy, Mario. No, al contrario, gracias por la invitación y mi reconocimiento al trabajo que estás haciendo y la Secretaría de Economía para impulsar estos temas que sin duda pues son los temas ya no del futuro, son del presente, pero que sin duda pueden acelerar el crecimiento económico de nuestro país. Muchas gracias, Mario. Buen día. Buen día. Bueno, pues ahora damos paso a nuestro tercer y último panelista, Ángel Mendoza, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ángel, bienvenido, me da mucho gusto tenerte por aquí. Ángel Humberto Mendoza es director general de procedimientos de la Profeco. Cuenta con maestrías en Derecho por la Universidad Panamericana y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos cursos en la UNAM, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la Universidad de los Andes de Colombia y en el Real Colegio Complutense de Harvard, entre otros. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Adelante con tu presentación, por favor. Gracias, Cindy. Gracias a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Y pues mi presentación va muy en el sentido de justamente la regulación, pero también los proyectos de autorregulación que está desarrollando la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en este momento, ¿no? Y quiero dividir justamente mi presentación en dos, ¿no? Señalando por una parte cuál es el marco regulatorio actual que tenemos y como segunda parte, cuáles son los proyectos de autorregulación que estamos trabajando y que justamente tienen un fundamento en la regulación que existe, ¿no? Por ejemplo, la Ley Federal de Protección al Consumidor y el propio TEMEC. Entonces, en la primera diapositiva, la siguiente, por favor, señalé justamente el artículo específico de la Ley Federal de Protección al Consumidor que regula el comercio electrónico, es decir, aquel que señala cuáles son las principales obligaciones. Desde luego se trata de los estándares mínimos de alguna manera, porque algún proveedor que se dedique al comercio electrónico no significa que esté exento de los demás artículos que tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero sí, el 76 bis hace referencia muy particular a cuáles son las obligaciones que tiene o que debe cumplir un proveedor que se dedique a este tipo de comercio, ¿no? Desde luego son obligaciones como brindar seguridad y confidencialidad a la información. Solo señalaré algunas, las más relevantes. Desde luego todas son relevantes, pero las que considero primordiales para esta presentación, ¿no? Que tenga un domicilio físico, números telefónicos o algún medio de contacto para reclamaciones o solicitar aclaraciones. También está obligado a evitar prácticas comerciales engañosas, es decir, tener información y publicidad que no incida o induzca a error o confusión a los consumidores. También que tenga términos, condiciones, costos, cargos adicionales. Desde luego, estos de manera que tampoco generen error o confusión al consumidor, ¿no? Así como
pues considere dentro de esta publicidad a los grupos vulnerables, ¿no? Principalmente adultos mayores, niños, enfermos, etcétera. Entonces, desde luego es el marco regulatorio o la directriz, el corazón que tenemos en la Ley Federal de Protección al Consumidor en cuanto a comercio electrónico. De desde luego, derivan otros programas que tenemos también en la Procuraduría, como es el monitoreo de tiendas virtuales, el monitoreo de publicidad digital. A su vez, también tenemos procedimientos conciliatorios cuando recibimos quejas también en materia de comercio electrónico, cualquier proveedor que realice ventas en línea. Y a su vez también tenemos el procedimiento por infracciones a la ley, que ahí sí ya es un procedimiento administrativo sancionador. Y en ese sentido, pues es cuando ya se presume alguna violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos observar pues que también tenemos regulaciones internacionales, las cuales desde luego hemos tomado en cuenta para el desarrollo de nuestros proyectos, y desde luego son las recomendaciones de la OCDE en cuanto a protección al consumidor en el comercio electrónico, ¿no? Y de ahí desde luego podemos obtener puntos muy importantes que debe tener en cuenta una empresa, un proveedor de comercio electrónico, como se señalan en la diapositiva, que es brindar protección transparente y eficaz, que no sea desde luego inferior a la que tenemos en el mercado tradicional, abstenerse de realizar aseveraciones falsas, como por ejemplo señala ahí el nombre de un bien o servicio a través de imágenes, audio o uso de descargas de responsabilidad que estén ocultos. No deben, desde luego, en el tercer punto señala, participar en prácticas engañosas relacionadas con la recopilación y uso de datos personales de consumidores. En la siguiente diapositiva también, desde luego, continuamos con estas recomendaciones. Aquí, más específicamente, en el primer punto se refiere a la publicidad, es decir, que deben asegurarse que su publicidad pues sea consistente con las características reales. Deben tomar precaución especial con la publicidad dirigida a grupos vulnerables. Fíjense que de esto pues sí tenemos, sobre todo en esta parte de publicidad engañosa, bastantes denuncias de publicidad engañosa a través de medios digitales. Entonces es muy importante tomar en cuenta ello, y pues señalaba al principio que tenemos justamente unos programas que es los monitoreos que constantemente realizamos, tanto el de tiendas virtuales, que es para revisar que cumpla con lo que dice el 76 bis, pero a su vez el de publicidad digital, que también desde luego confrontamos lo que dice el artículo 7, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que van muy en sintonía con lo que dice esta recomendación, ¿no? Y que desde luego pues viene a reiterar lo que debe tener en cuenta una empresa o un proveedor de comercio electrónico, ¿no? También dice que las empresas deben implementar procedimientos eficaces que permitan a los consumidores manifestar su decisión de recibir o no publicidad solicitada. Justamente la Procuraduría tiene el REPEP, que es el Registro Público para Evitar Publicidad, que funciona muy bien y cumple con esta recomendación, y además es un programa que nace justamente del artículo 18 y 18 bis de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor. Y por último también señala que pues las empresas no deben ocultar su identidad o ubicación para evadir el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, algo que desde luego también en algunos procedimientos pues sufrimos, ¿no? De que no encontramos el domicilio o no tienen alguna forma de contactarlos, es decir, recibimos quejas o denuncias de algún consumidor y para el trámite desde luego se complica poderle dar el seguimiento justamente por ello. Por eso es que estamos a través de estos foros desde luego pues recalcando la importancia de que tengan, ¿no? Y que además la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, la norma mexicana sobre comercio electrónico lo señalan como una obligación de parte del proveedor. En la siguiente lámina podemos ver ya más específicamente lo que refiere el TEMEC en cuanto a comercio digital, y de ahí quise señalar solo algunos de
de sus artículos, y es precisamente el artículo 19.7 sobre protección al consumidor en línea, ¿no? Donde las partes, por supuesto México, pues reconoce la importancia de adoptar y mantener estas medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores, ¿no? Y ahí señala prácticas comerciales fraudulentas o engañosas. Y el 21.4.2, que también refiere a protección al consumidor cuando participan en el comercio digital, pues también va muy en sintonía con el 19.7, que es justamente prohibir prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, ¿no? Que causen algún daño o un potencial daño a los consumidores. Y justamente en ese mismo artículo, pero en el punto 3, señala la importancia de la cooperación, ¿no? Entre las respectivas agencias de protección al consumidor. ¿Para qué? Pues para mejorar el bienestar del consumidor, ¿no? En la siguiente diapositiva, con ello, pues entro a esta parte de autorregulación, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio TEMEC señala justamente en el artículo 19.14, en este título de cooperación, como pueden observar, y que señala que se debe fomentar el desarrollo por parte del sector privado de métodos de autorregulación que fomenten el comercio digital, incluidos códigos de conducta, contratos modelo, directrices y mecanismos de cumplimiento. En la siguiente lámina también podemos observar, ya refiriéndonos también a autorregulación o autodisciplina, como le llaman en las directrices de la OCDE, pues que la propia Ley Federal de Protección del Consumidor en el artículo 24 también considera como una de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, específicamente en la fracción 9 bis, el promover en coordinación con la Secretaría de Economía justamente la formulación, difusión y uso de códigos de ética por parte de proveedores. ¿Para qué? Pues para que incorporen principios previstos en esta ley sobre, ahí acota, transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y como segundo punto, pues ya lo señalaba, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales justamente señala el que debemos o que se deben de desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en que se ejerza su actividad. Es decir, de manera muy general señalé cuál es el fundamento de alguna manera que da pauta para que comencemos a desarrollar proyectos autorregulatorios y que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor ya lo está haciendo, ¿no? Desde luego ha convocado ya a algunas asociaciones y como se refiere justamente en esta diapositiva, pues ha sido derivado del aumento del comercio electrónico con el fin de atender precisamente estos postulados que señala la Ley Federal de Protección al Consumidor, la norma mexicana sobre comercio electrónico, que también es muy importante y es una guía excelente para los proveedores de comercio electrónico, las recomendaciones de la OCDE y el propio TEMEC, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los propósitos o los objetivos que hemos extraído de ello? Pues es que haya un respeto a los derechos humanos de los consumidores. Hemos incluido esta parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde luego consideramos y creemos que el consumo es justamente un derecho humano. El derecho al consumo es un derecho humano y creo que debe permear en cualquier desarrollo, ¿no? Por otra parte, la protección de los datos de los consumidores, la debida diligencia y reparación del daño, protección al medio ambiente, la autorregulación como buena práctica, la participación de los proveedores para que cumplan con sus obligaciones y solucionen sus conflictos con los consumidores y, por supuesto, generar confianza en el comercio electrónico. Ahora bien, todos los participantes que me han antecedido, desde luego, han señalado el aumento del comercio electrónico derivado de la pandemia. Creo que efectivamente para nosotros también ha sido un aumento, es como un reflejo de que hay aumento en el comercio electrónico y también hay un aumento en quejas
o en denuncias específicamente en temas de comercio electrónico. Y justamente en la siguiente lámina es donde podemos apreciar una numeralia sobre comercio electrónico, es decir, las quejas que se han recibido a nivel nacional de 2018 a 2020, con corte a septiembre. Los motivos de reclamación, desde luego, son diversos, no los especifiqué ahí, pero sí es por el tema de comercio electrónico o que la modalidad fue compra en línea. Y como podemos observar, pues en totales podemos observar que en 2020 hay, a la fecha, septiembre, todavía ni siquiera concluye el año, hay 12.804 quejas. Desde luego que la modalidad fue compra en línea, fue comercio electrónico. Afortunadamente los porcentajes de conciliación, es decir, la participación de los proveedores ha sido de alguna manera buena, y desde luego la de los conciliadores de la Procuraduría. El trabajo ha sido arduo y los porcentajes de conciliación son de alguna manera pues altos, ¿no? Pero en el segundo cuadro de abajo, si nos ubicamos, por ejemplo, en los meses de junio, julio y agosto, podemos observar, por ejemplo, en 2018, en junio, que hubo 709 quejas, o sea, el mismo mes. En junio de 2019, 841. Y para junio de este año, o sea, podemos observar 2.688 quejas. Y lo mismo para julio y lo mismo para agosto, como pueden observar en su lámina. Es decir, hubo un también crecimiento exponencial de recepción de quejas en este tema que es comercio electrónico, ¿no? Entonces podemos observar, derivado de esta numeralia que presento, que también las quejas aumentaron. Por ejemplo, junio y julio se ve que hay hasta 4 veces, 4 veces aproximadamente lo que aumentó, y que desde luego lo podemos atribuir de alguna manera a que, como lo señalaron, pues los hábitos de compra de alguna manera cambiaron, derivado de la pandemia, del COVID, en el que todavía nos encontramos. En septiembre vemos que bajó un poco. Sin embargo, pues seguramente el año lo cerraremos también con esas cifras, y precisamente pues, porque todavía viene el Buen Fin, incluso compras o periodos importantes de compra en lo que resta del año, ¿no? Lo que va a dar lugar a que pues el aumento de quejas también se vea reflejado, como seguramente fue en junio, julio y agosto. Además de que septiembre, pues las medidas han sido ya derivado del cambio de semáforos, han sido las medidas más flexibles en cuanto a la posibilidad de salir, y desde luego las compras también han sido físicas, pero sí podemos observar que tampoco ha bajado tanto, y que en cuanto a quejas también se ve reflejado el aumento, ¿no? O la importancia que está cobrando el comercio electrónico. Y así como lo vemos en estas láminas, también lo podemos ver desde el punto de vista de las denuncias en publicidad digital que hemos estado recibiendo. Por supuesto que también ha aumentado la publicidad, pero ahora a través de medios digitales. Muchos proveedores que lo hacían generalmente a través de otros medios, pues están utilizando el internet para hacerse publicidad. Y bueno, derivado de todo lo previo es que la Procuraduría, pues ya tenemos regulación desde luego, pero también en cumplimiento a los propios estipulados y consideraciones normativas que señalé previamente, es que estamos desarrollando algunos proyectos que próximamente se publicarán, ¿no? Siguen en revisión, están dentro de los trámites administrativos correspondientes, pero que ya están casi por concluirse, ¿no? Y por una parte tenemos el distintivo digital, el código de ética en comercio electrónico y el código de ética en publicidad digital. El distintivo digital tiene como propósito, o es más bien un reconocimiento oficial para aquellos proveedores de comercio electrónico que se destaquen por promover y favorecer la seguridad, transparencia, confidencialidad de vida e información, así como brindar mayor confiabilidad y certeza jurídica al consumidor en el comercio electrónico, como se refiere en la diapositiva. Para ello, pues ya estamos realizando los trabajos respectivos
para cuando se publique el respectivo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente la convocatoria. Para ello, pues podrán participar cualquier proveedor que realice prácticas comerciales de comercio electrónico, valga la redundancia, y bueno, estos proveedores pues deberán llenar un formato de solicitud de obtención del distintivo disponible en la página oficial de la Profeco. Se está creando la página también. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cuáles serán los requisitos que tendrá o que deberá cumplir el proveedor que quiera acceder o que quiera tener este distintivo digital Profeco. Desde luego son algunos requisitos que cualquier proveedor formal de comercio electrónico sin lugar a duda los puede cumplir, ¿no? Por ejemplo, nombre comercial, marca o denominación o razón social, que tenga un domicilio físico en territorio nacional para quejas, reclamaciones o notificaciones, un registro federal de contribuyentes, número telefónico u otros medios de contacto, correo electrónico, página electrónica o portales externos con los que opere, una IP pública de la página electrónica a través de la cual se realiza la transacción. En la siguiente diapositiva también podemos ver que pues sí debe tener al menos un año de antigüedad inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tener adeudo de pago de multas impuestas por esta Procuraduría, por algún procedimiento que haya tenido aquí, y haber comparecido desde luego a los procedimientos conciliatorios a los que fue notificado con nosotros, ¿no? Y por último, en la siguiente lámina también podemos observar parte de los requisitos, pues es que tenga un contrato de adhesión de carácter voluntario. Para ello también estamos trabajando en un modelo para quienes lo quieran adoptar, que de hecho ya hay algunos proveedores específicamente de comercio electrónico que lo tienen, el cual es voluntario, y pues una copia de constancia vigente de su inscripción en el registro de información empresarial mexicano, en el Registro Nacional de Turismo, cuando se refiera justamente a ese sector, y desde luego tener un código de ética en materia de comercio electrónico. Para ello nosotros justamente estamos trabajando ya en los modelos respectivos, que es el que presentaré a continuación. Desde luego hay algunos proveedores que ya lo tienen, incluso tienen prácticas autorregulatorias muy avanzadas y mecanismos de cumplimiento también muy avanzados, y pues con ellos creo que no tendrán incluso que ver o adoptar este modelo, porque los estándares que nosotros estamos considerando incluso los tienen superados, ¿no? Son mayores, ¿no? Nosotros estamos señalando algunos pues estándares mínimos, desde luego sin dejar de despreciar lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor o la norma mexicana. Y por otra parte, pues contar con un certificado vigente de seguridad HTTPS para el sitio web de la tienda digital. En la siguiente lámina podemos observar un poco de cuál va a ser el procedimiento de ello. Todavía es un proyecto, desde luego. Inicia con la publicación de la convocatoria y concluye justamente con la resolución, el dictamen de resolución de si se otorga o no, si se cumplen con los requisitos que previamente fueron señalados, ¿no? Va a haber un registro, va a haber una recepción de documentos, revisión, el dictamen, por supuesto. Si hay alguna inconformidad, desde luego se va a otorgar como corresponde el derecho de audiencia para que haya la corrección correspondiente si es que procede. Y si desde luego cumple con todos los requisitos, pues se otorgará, ¿no? Y podrán tenerlo en su tienda virtual o plataforma, lo que corresponda. En la siguiente lámina podemos ver otro de los proyectos, que es el código de ética en comercio electrónico. Es un código modelo justamente que estamos creando para que lo adopten. ¿Y qué buscamos con ello? Pues generar o que este instrumento tenga principios básicos para que oriente a proveedores tanto grandes como pequeños y medianos, es decir, que pueda ser, que se cumpla y que pueda ser de alguna manera adoptable por cualquier tipo de proveedor. Y pues algunos de sus objetivos es fomentar una cultura de consumo responsable, como ya lo señalé previamente, promocionar los derechos humanos de los consumidores, también garantizarlo de parte nuestra, y la publicidad digital responsable y la autorregulación. Asimismo, en esta parte de la responsabilidad, pues se enmarca conforme al alcance especificado en sus términos y condiciones,
ahí reiteramos justamente el domicilio físico, el aviso de privacidad, los mecanismos propios para solucionar los conflictos de los consumidores y que desde luego también actúen diligentemente en los procedimientos conciliatorios que tengan en la Procuraduría derivado de quejas que hayan presentado los consumidores. En la siguiente lámina podemos observar ya de manera muy más general o esquemática un cuadro que elaboramos también justamente de cómo se va a estructurar este código modelo de alguna manera de ética de comercio electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos considerar en este instrumento autorregulatorio? Y de alguna manera, pues ahí pueden observar cómo va a ser la conformación, ¿no? Desde luego, reitero, es un proyecto todavía, está en la etapa de revisiones finales para su correspondiente trámite administrativo y publicación. Y finalmente me quiero referir en la siguiente diapositiva también al Código de Ética en Publicidad Digital, justamente derivado de la importancia que ha cobrado ahora la publicidad a través de medios digitales, y queremos precisamente crear también que este instrumento normativo contenga principios que de alguna manera protejan o reiteren a través de la autorregulación, como lo señalé ahí, que contemple publicidad digital para niñas y niños, o sea, publicidad digital que no los incite directamente a la compra de un producto o servicio, explotando desde luego su inexperiencia, inmadurez o credulidad, desde luego que adquieran este compromiso con los derechos de los grupos vulnerables y reconocer también la autorregulación como un mecanismo eficiente para la solución de conflictos. Derivado de ello, pues también tendremos los mecanismos de seguimiento, los monitoreos que realizamos justamente para aquellos proveedores que adquieran el compromiso de tener los códigos o que ya estén dentro de este padrón que se quiere crear de proveedores responsables, justamente o sea, que se integrará de los proveedores que hayan sido distinguidos con justamente este sello digital que vamos a entregar. Y en la última lámina, en la siguiente, pues también de manera muy general, muy esquemática, podemos observar cuál va a ser la estructura de este código de ética en publicidad digital. Desde luego, disposiciones generales, a qué se refiere la publicidad digital desde un punto de vista legal, cuáles son las características, términos y condiciones, los aspectos que debe contener, la protección de datos personales, la publicidad digital para niñas y niños, grupos vulnerables, que va muy en conjunto con derechos humanos, y la solución de conflictos. Entonces, de manera muy general, esto es lo que de parte de la Procuraduría quisimos señalar precisamente. ¿Para qué? Pues para completar esta parte regulatoria, a su vez cumplir con lo que ya señala la propia Ley Federal de Protección al Consumidor e incluso el propio TEMEC en cuanto a la autorregulación. Y bueno, pues continuamos trabajando con estos proyectos y esperemos pronto estén publicados. Gracias. Ángel, muchísimas gracias por tu presentación. Primero, quisiera felicitarlos por el extraordinario trabajo que han estado haciendo. Todas estas iniciativas o proyectos, el código de ética, el distintivo de Profeco, el código de ética en publicidad digital, son instrumentos que por supuesto van a brindar mayor transparencia, fomentan la autorregulación y que van en línea como tú bien señalaste, con lo que tenemos en nuestros compromisos internacionales, tanto en el TEMEC como en el TIPAD, incluso con las recomendaciones o lineamientos, principios de la OCDE. Entonces, los felicito, Ángel, por el extraordinario trabajo que han estado haciendo para proteger los derechos de todos los consumidores, y que esto coadyuve también a generar esa confianza, la seguridad y la certeza de lo que hemos venido platicando a lo largo de este seminario.
Gracias, Ángel. Y Gracias. vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos varias preguntas del público. La primera es, Ángel, Sí. ¿cómo se benefician los consumidores del monitoreo de tiendas virtuales y qué tipo de tiendas virtuales monitorea la Profeco? Mira, ¿cómo se benefician? Desde luego nosotros al estar regulando, a estar monitoreando, revisando que cumplan, ya sea con lo que dice el 76 bis, los requisitos de manera general, o en su caso el monitoreo de tienda de publicidad digital, desde luego que es un beneficio porque de alguna manera estamos garantizando que pues, las compras sean seguras, que las compras contengan o que estos proveedores tengan un aviso de privacidad y ellos de alguna manera están protegiendo, ¿no? O que, por ejemplo, también en cuanto a que tengan términos y condiciones, nosotros podemos justamente revisar que sus políticas de cancelación, de entrega o lo que corresponda se ajusten a la ley y con ello de alguna manera directamente, completamente estamos garantizándolos. Tenemos dos tipos de monitoreos que como lo refería previamente, que es el monitoreo de tiendas virtuales, que incluso lo pueden encontrar en la página de la Procuraduría como programa y tenemos el listado de aquellos proveedores que sí cumplen con todos los requisitos o fracciones que señala este 76 bis. Y a su vez tenemos los monitoreos también de publicidad digital, que ya de publicidad de cualquier tipo, pero por el tema ahorita de comercio electrónico me quiero referir a la publicidad digital y que justamente revisamos cuando de manera oficiosa o cuando recibimos una denuncia que efectivamente esa publicidad se ajuste a lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor. Revisamos a cualquier proveedor, a todos los proveedores que tengamos, de los que tenemos conocimiento, desde luego, estamos monitoreando. La lista es sumamente extensa, la pueden desde luego consultar en la página de la Procuraduría. Y además, si nosotros si recibimos una denuncia, también realizamos el monitoreo de tienda virtual o en su caso, si también están denunciando alguna publicidad en específico, también realizamos ese monitoreo y ello de alguna manera, en algunos casos, deriva en un procedimiento por infracciones a la ley. No hacemos los exhortos correspondientes, los requerimientos de información si es necesario para, en su caso, presumiblemente ver si hay alguna violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si lo hay, si se acredita, ello deviene en sanciones. Gracias, Ángel. Otra pregunta más. ¿Qué puede hacer Profeco frente a incumplimiento de entregas en una compra internacional de e-commerce? Generalmente en estas compras internacionales pues tienen la mayoría de estos proveedores tienen su domicilio o tienen alguna forma de contactarlos aquí en México, ¿no? O sea, nosotros podemos hacerlo de esa manera. La forma es presentando una queja, si es que ya se realizó la compra, por ejemplo, o previamente a realizarla, también pueden presentar la queja, aunque aquí que se refiere justamente a la entrega, pues sí, puede presentar una queja con nosotros para un procedimiento conciliatorio o en su caso, si no se resuelve en el procedimiento conciliatorio, también podemos llevar un procedimiento por infracciones a la ley, ¿no? Pero lo recomendable es que presenten una queja, ¿no? Para el respectivo procedimiento. Desde luego, como pudieran observar, muchas de esas quejas van o el motivo de reclamación ha sido la entrega de los números que presenté y como vieron, pues los resultados de conciliación, es decir, de satisfacción para el consumidor, pues han sido buenos, han sido altos. Gracias, Ángel. Otra pregunta más por aquí del público. ¿Cómo la Profeco garantiza que las empresas cumplan con las condiciones de cancelación, devolución o cambio de los productos o servicios que se ofrecen a los consumidores a través de sus sitios web? Creo que ya
platicabas algo sobre esto, Ángel. Justamente, sí. Sí, es precisamente los monitoreos que estamos Sí. constantemente realizando y también a través de los procedimientos que tenemos ya establecidos para el cumplimiento o, en su caso, las sanciones. Muy bien. Y una pregunta más. ¿Cuándo entraría en vigencia el proyecto de código de ética? Mira, justamente como lo señalé, ya está en las revisiones finales. Solo faltaría que los trámites administrativos correspondientes para que luego lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Pero bueno, una vez que esté ello, se estará publicitando a través de los canales digitales que tiene la propia Procuraduría, a través de las redes sociales que tiene, y desde luego estaremos justamente participando en foros, eventos, en lo que corresponda para estarle haciendo de alguna manera publicidad y promoción a estos proyectos. Entonces, esperemos que sea lo más rápido posible. Ya estamos en la etapa de alguna manera final, ya es cuestión nada más de algunos trámites administrativos. Muy bien, Ángel. Pues muchísimas gracias por responder estas preguntas, por tu excelente presentación y por acompañarnos el día de hoy. Y con esto terminamos este taller. Quiero agradecer a todos su participación y le cedo la palabra a la maestra Lidia Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias a nuestros excelentes ponentes del día de hoy en este taller sobre comercio digital. Les recordamos a todos que los materiales de esta sesión, de las sesiones pasadas y los videos de las mismas están disponibles en nuestro micrositio del TEMEC, en el micrositio TEMEC, dentro de la página de internet de la Secretaría de Economía. Además, cualquier otra pregunta adicional que pudieran tener sobre esta sesión o sesiones anteriores, favor de enviarlas por correo electrónico a nuestro correo seminariotemec@economia.gov.mx. Y para cerrar esta sesión, solo les quiero recordar que los esperamos para el cuarto taller sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias el próximo miércoles 4 de noviembre a la misma hora. Estén por favor pendientes de nuestras redes sociales y nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos por su atención y gracias a Cindy y a los excelentes ponentes. Hasta luego.